Pues no quiero pensar ahorita en despedida definitivamente, ¿verdad? Sino más bien en la palabra del Señor. Es la mejor forma de cerrar esta serie de estudios que esperamos, yo espero realmente que usted vaya ampliando en su casa por su cuenta. Es muy importante el estudio de la palabra del Señor en la casa, y ojalá pudiéramos tener en la casa un espacio aparte para poder estudiar la palabra del Señor. Si en caso no hubiera, pero eso no nos impide por allí buscar los tiempos a solas con el Señor para estudiar su palabra y llegar a entender cómo opera su santa voluntad. Quiero hacerles una aclaración que es mi deber hacerles, porque solo lo mencioné rápidamente. Este no es el tema, solamente es una aclaración de lo que aparece en el libro del profeta Daniel, capítulo 9 y versículo, vamos a ver, 24. No es el tema en sí, pero voy a aprovechar de una vez antes de pasar por alto este detalle. Dice Daniel 9:24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por la otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Le mencioné en la exposición de esta tarde este detalle, aunque quizá se puede prestar para confusión. Lo que sí le puedo decir, hermanos, que al leer la palabra del Señor, del versículo 24 al versículo 26 ya está cumplido. Estos acontecimientos ya se cumplieron. Lo único que falta por cumplirse es lo del versículo 27. En resumen, le puedo decir que del capítulo 24 al 26 habla que la semana número 69 sería cumplida cuando se le iba a quitar la vida al Mesías, y esto ya se efectuó. Es decir, la semana 69 ya está cumplida. El versículo 27 nos habla de lo que va a ocurrir en la semana 70. Esa semana es de un año, digamos así, un año cada día, vale cada día por un año, hace 7 años, y eso se conoce como la gran tribulación. Entre el versículo 26 y el versículo 27, aunque se mire apretadito ahí, entre el versículo 26 y el versículo 27 está el tiempo de la iglesia. Está el tiempo de la iglesia. El versículo 26 ya todo está cumplido. Cristo murió en la cruz. El versículo 27 aún no se ha cumplido. Así que entre el versículo 26 y el versículo 27 está un paréntesis que se llama tiempo de la iglesia. Cuando el tiempo de la iglesia termine, entonces el versículo 27 se irá a cumplir. Esto espero que haberme dado a entender
y merece que se estudie realmente por aparte, pero quizás será en otra oportunidad. Ahora, hermanos, quiero decirle en el nombre del Señor, vamos esta noche a... el tema esta noche que vamos a considerar se llama el Tribunal de Cristo. Así se llama, el Tribunal de Cristo. Un acto futuro, pero óigame, importantísimo para la vida de la iglesia. Para la vida de la iglesia. Hermanos, estimado hermano predicador, cuando usted, o hermana también, cuando usted esté exponiendo la palabra, no vaya a confundir el tribunal de Cristo con el trono blanco. Sería un grave error, porque entre el tribunal de Cristo y el trono blanco por lo menos hay una separación de 1000 años. Porque, ¿sabe qué es lo que nos abre la puerta para el arrebatamiento? La primera resurrección. En cambio, los que estén en el juicio del gran trono blanco son aquellos que han participado en la segunda resurrección, que se le llama resurrección de condenación. Tomemos en cuenta esto, por favor. Dicho sea de paso, vamos a ver un poquito por ahí rápidamente, por eso no le doy cita bíblica ahorita, ya se los voy a dar. Le voy a mencionar lo siguiente, en el nombre del Señor. La idea de un juicio, no es una idea pagana o secular, sino es un pensamiento bíblico. Cuando hablamos de juicio, es lo mismo que dijéramos dar cuentas. Solo que en el concepto de llevar algo y ser evaluado para saber cuál es el resultado. Cuando hablamos de juicio, esa idea bíblica ya se conocía en el Antiguo Testamento. Aunque, les voy a decir, no se había revelado en su totalidad. Por favor, tome nota. La palabra del Señor tiene una revelación progresiva. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, esa revelación progresiva, ¿qué quiere decir? Que el Señor, en el transcurso de las dispensaciones, fue revelando y revelando hasta que todo quedó completo. Eso significa, estimados hermanos, que no existe nueva revelación bíblica. Todo, absolutamente, está revelado. Pero esta revelación fue siempre progresiva, de tal manera que los hombres del Antiguo Testamento supieron algo, pero no todo. Hasta que en el Nuevo Testamento el Señor se encarga de revelar completamente las cosas, aquellas que allá fueron un misterio. Entonces, hermanos, por ejemplo, Job dijo en una oportunidad: yo sé que mi Redentor vive. Eso era una forma profética de mirar hacia el futuro, pero él no tenía toda la que, hermanos, la revelación, no la tenía. Ellos solo iban entendiendo parcialmente las cosas. Ahora bien, en este tiempo, hermanos, nosotros tenemos todo ya revelado. El programa de Dios está completamente revelado, aunque no ejecutado en su totalidad. ¿Voy bien ahí? Bien. Ahora bien, por eso que Pedro dice un texto que vamos a leer aquí. Y ese texto nos da seguridad
de que todo lo que el Señor quiso dejarnos, ya lo dejó. Y lo demás que todavía que no nos reveló, nos lo va a revelar en aquel día. Y dice la palabra del Señor, segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 19. 1:19 de la segunda carta que escribe Pedro. Atención a este texto. Este es un gran texto de la Biblia. Dice aquí, a ver, dígame con qué verbo inicia ese texto. Tenemos. Cuando usted dice tenemos, es que tiene. Yo tengo gripe, es porque ya la tiene, ¿verdad? Solo falta que la contagie a todos nosotros. Eso es lo que falta. Ya la tiene. Tenemos. Cuando habla de tenemos, es una posesión presente. Presente. Y dice, tenemos también la palabra profética que dice más segura. Bendito el Señor. ¿Dónde estará esa palabra profética, hermanos? ¿Qué la tiene usted en su mano? ¿Verdad? Más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué dice? Atentos. Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta expresión mira hacia el futuro, cuando estemos con el Señor y Él nos revele todo completamente. ¿Qué se dijo? Pero ya tenemos la palabra profética más segura, ya la tenemos ahí. Siempre digo, si usted y yo tenemos una lámpara, ¿por qué no la vamos a encender? Y vamos a ir tropezando y nos vamos a ir a embarrancar por allá y con la lámpara. Qué raro, ¿verdad que no? No combina. A mí me pasó una vez. Estaba en una asamblea que muchos conocen, muy lejana, al norte de Huehuetenango. Había llovido mucho. Los hermanos dicen, hermano, encienda su lámpara porque hay mucho charco, mucha poza en el camino. Había llovido como, no se imagina. Y comencé a buscar mi lámpara y no la encontraba. Y ahora ¿qué voy a hacer? No cabe duda que me voy a ir ahí en la poza. Y lo que me espera. Y no hice que más que pegarme con un hermano y ahí andaba con él, ¿verdad? Para no. Y cuando llegamos al hospedaje, ahí estaba la lámpara en la mochila y la llevaba yo cargada, pero no la encontraba. ¿No será que así pasa con la palabra? Bien, dice, hermano, mire, la palabra es un tesoro, pero está bien escondido ahí, es un tesoro. No, hermanos. La palabra es para leerla. Si su Biblia se desgastó, no hay problema. Allá hay más. La cosa que usted la leyó. Una Biblia que siga nueva después de muchos años no sirve de nada. Ah, sí. Eso no quiere decir que usted no se vaya a lavar las manos cuando la vaya a leer. Vea lo siguiente, dice aquí. Hasta el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es, que dice, hermanos. O sea, lo que quiere decir es que yo no voy a tomar una parte de la palabra y yo digo que dice esto así, o yo pienso que tal. No, hermanos, no es de interpretación privada. La palabra del Señor tiene una sola interpretación, una sola. De que alguien venga a decir lo que quiera aquí, no, hermanos. Usted no va a venir a leer un texto bíblico y decir, fíjense, hermanos, que tal. No, hay una interpretación bíblica aquí. Y dice, porque nunca la profecía fue traída, ¿por qué dice, hermano? Por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es la inspiración? Hay tres procesos en la entrega bíblica, solo se los voy a mencionar: revelación, inspiración, iluminación. Son los tres actos de la entrega bíblica. Revelación, cuando el Señor se lo estaba dando a sus siervos por primera vez. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, eso es. Primera vez. Revelación. Inspiración. Cuando los hombres, al recibir la palabra, vieron cómo la hacían compartir por escrito o verbalmente. Inspiración. Y ahora en este tiempo, iluminación, para entender
para aplicar la palabra a nuestra vida diaria. Esa es la iluminación, para saber lo que la palabra dice ahí, para no estar haciendo así, miren, una revolución con la palabra. Entonces, hermanos, ahora qué le voy a decir. Ahora sí, la idea del juicio es una idea general. Usted y yo en la vida sabemos que si administramos algo, un día vamos a dar cuenta. Vamos a ver el último texto del libro de Eclesiastés, por favor. El último texto del libro de Eclesiastés. Mire, aquí está esa idea bien presentada sobre que la idea de que un día vamos a dar cuenta. Dice el último texto del libro de Eclesiastés. Vamos a ver aquí, con la ayuda del Señor, esta expresión. Capítulo 12, versículo 14. Dice aquí: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahí está. Ese texto es muy importante. Lo mencionó un hombre que estaba en los últimos años de su vida y había vivido una experiencia grande, pero él había descubierto que todo era vanidad debajo del sol. Pero él dijo, bueno, hagan todo lo que quieran, pero no se olvide que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con alguna cosa que dice encubierta, así por ahí como que escondidito para que no lo sepan, sea buena o sea mala. Hermanos, el concepto del juicio es el pensamiento, la idea, el conocimiento del juicio, gracias hermano, es un conocimiento ya del Antiguo Testamento, pero más detallado en el Nuevo Testamento. Hermanos, dentro de la palabra del Señor, hay muchos eventos que se conocen como juicios. Pero hay en el Nuevo Testamento 7 juicios mencionados. De los más mencionados, vamos a decir, les voy a decir ahorita cuáles son esos 7 juicios. Número 1, el primer juicio que se menciona es el juicio de los pecados del creyente en la cruz. Por ejemplo, Juan 12:31. Vamos a ver qué dice ahí. Juan 12:31. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Vamos a ver. El juicio de los pecados del creyente en la cruz. Juan 12:31. Dice la palabra del Señor: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Muy bien. Este primer juicio significa que cuando Cristo estaba allí en la cruz, dando su vida, en realidad se estaba celebrando un juicio. Dios, menciono para arriba, estaba juzgando al mundo, pero en lugar de que el mundo fuera condenado, alguien se puso en nuestro lugar. Y ese alguien que se puso en nuestro lugar fue ¿quién, hermanos? Cristo, gracias al Señor. Y ese juicio cayó sobre él. Y en las horas de tinieblas, Cristo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? El juicio de este mundo se ejecutó. Por eso cuando creemos en Cristo como Señor y Salvador, nos apropiamos o recibimos ese perdón porque alguien pagó lo que nosotros debíamos. Ese es el primer juicio. El juicio del creyente en la cruz a través de Cristo. Número 2. El segundo juicio que les voy a mencionar es el juicio del creyente de sí mismo.
el Señor nos llama constantemente a examinarnos nosotros. No hay necesidad que alguien nos ande marcando. Nosotros nos podemos examinar a la luz de la palabra del Señor. Y eso es lo que recomienda Pablo en la primera carta a los Corintios 11, versículos, vamos a ver allí, el versículo 31. Vamos a ver ahí, ese es el segundo juicio. Pablo menciona esto, 11 de la primera carta a los Corintios, el versículo 1. Dice: pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, o sea, enjuiciados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, porque el creyente no puede ser condenado con el mundo, porque ya no hay condenación con él, en él. Romanos 8:1, ¿verdad, hermanos? El que ha creído en Cristo ya no está bajo condenación, pero eso no quiere decir que él no se examine siempre a la luz de la palabra. ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Cuando el creyente ya no se examina, cuando el creyente ya no se pregunta cómo está, porque tal vez ya no le da lugar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ya no le manifiesta. Ahora viene el tercer juicio. El tercer juicio es, hermano, el juicio de los gentiles cuando Cristo regrese a la tierra, llamado también juicio de las naciones. Ese ya lo mencionamos, Mateo 25. Dice que apartará los cabritos a su izquierda y las ovejas, ¿qué? A la derecha. Ese no, ahí no estará la iglesia en esa separación. Esos serán los gentiles que serán juzgados, aquellos que han sobrevivido a la gran tribulación. ¿Cuánto llevamos ahí? 3. El cuarto juicio, hermanos, es el juicio de Israel. Decíamos que el endurecimiento de Israel es, que dice, parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y cuando Cristo venga y le dé liberación a Israel a través de la llamada batalla del Armagedón, después vendrá Cristo y someterá a juicio a Israel, y un remanente de ese pueblo será salvo y entrará al reino milenial. ¿Dónde está ese juicio? Bueno, una cita, Ezequiel 20:37. Ezequiel 20:37. Llegamos ahí. Vamos a ver ahí la palabra del Señor. Ezequiel 20:37 dice la palabra del Señor: os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Vamos a leer antes, dice aquí la palabra del Señor. Vamos a ver versículo 34. Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí, que dice, litigaré, es decir, tendré juicio con vosotros cara a cara. Ese es el juicio del Señor con Israel, para que aquellos que crean en Él, entonces entren al reino milenial. Vamos a otro juicio. El número 5. Juicio de los ángeles al final del reino milenial. Usted sabe que el Señor va a juzgar a los ángeles. Sí, pero no todos, ¿verdad? A los ángeles, ¿qué? Ángeles que se rebelaron. Parte de ellos son las huestes celestiales, son las huestes espirituales, de maldad en las regiones celestes. Y parte, según Judas, están guardados en prisiones hasta el día del juicio.
Vamos a ver Judas, versículo 6. No le digo capítulo porque obviamente no tiene, solo uno. Judas 6, dice aquí: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, que dice, para el juicio del gran día. Muy bien, hermanos, cada uno en su tiempo, cada uno en su propósito, pero todo juzgado por el Señor. Ahora, habiendo mencionado estos 6 juicios, vamos al juicio número, ya van 6, ¿verdad? ¿Solo 5? ¿5 van? 5. Bueno, vamos a hacer la cuenta. Ya mencioné el juicio de los pecados del creyente en la cruz, el juicio del creyente en sí mismo, el juicio de los gentiles cuando Cristo regrese, el 4, juicio de Israel, 5, juicio de los ángeles caídos, muy bien, 6, muy bien, el 6 es el juicio del gran, ayúdame, trono blanco. Ese está en Apocalipsis, y vamos a ir al capítulo 20 de Apocalipsis, y vamos a ver versículo 11 y 12. Dice aquí, Apocalipsis 20, 11 y 12. Dice aquí: y vi un gran trono blanco, fíjese bien, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, aquí se menciona que el gran trono blanco se establece en medio de la inmensidad, no en esta tierra, porque dice que huyeron, se cumple lo que dijo Pedro, fueron fundidos, les van a desaparecer. En la gran inmensidad se establece este gran juicio, y dice aquí: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y vamos a ver, versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El juicio del gran trono blanco no es el juicio de la iglesia, es el juicio de todos los hombres a lo largo de todas las generaciones, desde que el hombre apareció hasta que ese trono sea establecido. Todos allí comparecerán, y dice que los libros serán abiertos, pero dice que también el libro de la vida. Ahí Dios abrirá el libro de la vida, no para ver si está o no, sino para que se cumpla su justicia y para demostrar que su nombre no está inscrito en ese libro. No lo entendamos, por favor, un gran librote que el Señor va a ir cargando. No hay que entenderlo de manera literal, como que si fuera así ahora, ¿verdad? Los registros de la propiedad tienen unos libros que cargan hasta en la espalda, van ahí. No, se refiere a que el Señor todo lo sabe, todo lo entiende, todo. Dice en Hebreos 4:12, Hebreos 4:8, que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien un día vamos a dar cuenta. Pero yo les digo, ese juicio del gran trono blanco no es para la iglesia, es para aquellos que no obedecieron a la voz de Dios y no creyeron y nunca pusieron su fe en el Señor. Estos solamente comparecerán para ser lanzados al lago de fuego, el destino final. Ahora sí, vamos con ¿qué número? 6. Ahora vamos con el 7. Muy bien. Ahora quiero que por favor vamos a hacer vamos a decirle una breve relación acerca del número 7, porque al número 7 se le llama el juicio de las obras del creyente.
el juicio de las obras del creyente, conocido como el tribunal de Cristo. Es lo mismo, es lo mismo. Juicio de las obras del creyente, es decir, tribunal de Cristo. Bueno, hay citas, por ejemplo, Romanos 14, vayamos ahí, Romanos 14. Y vamos a ver en el nombre del Señor, Romanos 14, y ahí vamos a ver este término que aparece allí. Romanos 14, versículo 10. Dice Romanos 14, versículo 10. Pero tú, dice aquí, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora vamos a ir a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, y ahí sí nos vamos a estacionar un ratito. Segunda carta a los Corintios, capítulo, vamos a ver 5. ¿Lo tenemos ya? Bueno, pero tengamos un poquito de paciencia también con los hermanos que están por ahí buscando. Yo creo que no mucha, ¿verdad? Si no, que no vaya el tiempo. Segunda carta de los Corintios 5. Y vamos a ver versículos 9 y 10. Y luego nos quedamos en el 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Dónde leímos esas palabras? Sea bueno o sea malo. Eclesiastés. Claro, ¿ya fijaron? La palabra del Señor está bien conectada, hermanos, bien conectada. Le voy a decir lo siguiente, vean, no se pierda esto, no se pierda, porque tenemos la manera de abreviar tiempo. Atención. En el versículo 10, solo en el versículo 10 hay 7 principios del tribunal de Cristo, solo en el versículo 10. No hay necesidad de más, solo en el versículo 10. 7 principios del tribunal de Cristo. Ya se lo dije 2 veces, ¿verdad? Bueno, solo en el versículo 10 hay 7 principios del tribunal de Cristo. Ahora vamos a analizarlo palabra por palabra. No se nos tiene que ir una palabra, palabra por palabra. Vamos en el nombre del Señor. Miren, hay un principio. El primer principio es el principio de necesariedad. Así se le llama a este principio. Principio de necesariedad. Y dice la palabra, porque es necesario. Ahí estamos. O sea, hermanos, esto es inevitable. ¿A dónde vamos a ir? Es necesario. Ahora, ¿por qué será necesario, hermanos? Porque toda obra debe ser sometida a evaluación. No puede haber una buena justicia al final si antes no se evaluó adecuadamente. Es necesario. Es necesario. Cuando hablamos de necesario es algo inevitable. Cuando Pablo dijo, me es impuesta necesidad en relación al Evangelio, él estaba diciendo, hermanos, la verdad es que tengo que hacerlo, es parte de mí. Y parte del plan de Dios es evaluar las obras del creyente, las obras del creyente, no las sobras, no, las obras del creyente. Ojalá que no sean las obras de ver así, de corrido, ¿no? Ojalá que no le hayamos dado la carne al mundo y los huesos a Dios. Qué pena. El principio de necesariedad, porque es necesario. Ya no hay vuelta atrás. Ya no se puede.
inevitable, ineludible. O sea, no se puede eludir. Me voy para allá y a ver dónde. No se puede. Es así, es necesario. El primer principio está claro. Vamos al segundo principio. El segundo principio es el principio de exclusividad. Exclusividad, es decir, no para no, dice que es necesario, que dice que todos nosotros, o sea que es un juicio exclusivo para quienes, para los creyentes, porque él dice que todos nosotros, o sea que él se está incluyendo, Pablo se está incluyendo ahí, no dice, ahí usted no. Nosotros, y Pablo es un creyente, es para creyentes, no es para que alguien no, para creyentes. Es quiere decir que si vamos a estar allí, es porque en realidad somos hijos de Dios. Es una garantía, hermanos. Si vamos a estar ahí es porque somos hijos de Dios. No podría aparecer alguien y decir, hey Señor, aquí estoy, no me llamaste, pero como dijo alguien, a mí no me invitaron, pero no me dijeron que no. Así dijo un predicador. A mí no me invitaron, pero tampoco me dijeron que no viniera. Miren, hermanos, eso no va a pasar. No va a pasar. ¿Sabe qué es lo que nos va a tener ahí frente a Cristo? Es su sangre. El haber sido lavados, comprados con la sangre. En otras palabras, allí no estará sometida a juicio nuestra salvación. No, solo las obras del creyente. Aprendamos a eso. Alguien dice, no, es que ahí el que no de plano al infierno, no, se está confundiendo. Nos está metiendo al juicio del gran trono blanco. No, hermanos. Vea, todos nosotros, ¿y a quién estaba hablando él en esa carta? A creyentes también. Algunos carnales y así, pero creyentes. El segundo principio se llama principio de exclusividad, solo para la iglesia, todos nosotros. Vamos al tercer principio, después le voy a preguntar los 7 principios. Vamos al tercer principio. ¿Cuál es el primer principio? Ahora sí se vale ver. Necesariedad, es necesario. Segundo principio, exclusividad, que todos nosotros, para nosotros. Ahora viene el tercer principio, el principio de autoridad. Autoridad, ¿qué dice aquí? Comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Quién es la autoridad? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién nos puede evaluar bien? Cristo. ¿Ya ve? Autoridad. Hermanos, allá no vamos a reconocer la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo debe ser reconocida acá, desde acá mismo. Pablo dice a los efesios que él lo dio por cabeza, es decir, a Cristo. Cuando él murió y resucitó, él se convirtió prácticamente en el dueño de la iglesia, hermano. La iglesia no tiene ninguna cabeza terrenal, la cabeza es Cristo, ¿verdad? O sea que nuestra cabeza es eterna, gracias al Señor, no está cambiándose cada poco. Entonces, hermano, el principio de la autoridad dice comparecer. Cuando, por ejemplo, usted o cuando yo, en mi trabajo, yo hago documentos o memoriales y digo, fulano de tal, respetuosamente ante usted comparezco. Y cuando uno dice comparecer es porque hay una autoridad. Usted no llega allí a comprarle unas manzanas a una persona y dice, mire, yo comparezco a comprarle unas manzanas. No dice así. No. Cuando usted dice comparecer, es porque la persona que está frente a usted es una autoridad. Hermanos, ¿qué dijo el Señor? Mateo, que dice aquí, va a ser Mateo 28, si no estoy mal, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Y cuándo dijo esto? Cuando Él había resucitado. Toda potestad, toda potestad. Si aquellos hombres blasfemaron, lo golpearon, escupieron, lo humillaron al extremo, hermanos, cuando Él
se siente, por ejemplo, a juzgar a su iglesia, es porque es la autoridad. Él nos ganó con su propia sangre, hermanos. Fuimos comprados por el Señor. Así que por eso somos carísimos. Así que usted no se esté vendiendo al pecado por cualquier baratija, hermano. Usted sabe que tiene un alto costo con el Señor. No se ande ahí regalando al pecado. No, hermano, porque valemos la sangre de Cristo. Ahora bien, hermano, ese es el principio de autoridad. Y sabe, hermano, que el Señor hoy ya es la autoridad de su iglesia. Mateo 18:20, ¿qué dice? No lo vayan a buscar, hermano, porque eso ya lo tenemos que saber. Mateo 18:20. Exactamente, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Hermano, yo le voy a decir que a mí, sinceramente, si el Señor no estuviera en medio de nosotros, no tenemos nada que hacer aquí. O sí, bueno, tal vez pasarla bien, comer, y no sé, saludarnos, pero realmente, hermanos, el alto valor del Señor en medio de su pueblo, nunca lo menospreciemos, hermano, nunca, porque realmente de los tesoros más grandes que tenemos es Cristo en medio de nosotros, el Espíritu Santo morando en nosotros. Dice Pablo, ¿o acaso no sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y que no sois vuestros? Entonces, ¿por qué andáis coqueteando con el pecado? Como que si no fueras hijo de Dios. Cuidado con esto. Mire, el ser hijo de Dios es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Sigamos. Otro principio. ¿Cuántos veamos ya? 3. Bueno, es que ustedes sí no me van a dejar confundir. Miren, vamos al número 4. Principio le llamamos principio de individualidad. Por ejemplo, yo no voy a decir, hermano Tomo, vayamos juntos y que nos juzgue el Señor. Fíjese que no. Y dice aquí la palabra del Señor. Dice, para que cada uno, ahí está. Cuando estemos en el tribunal de Cristo es una comparecencia personal. El Señor no va a decir, a ver que pase la asamblea local de zona 7. No, hermano. Usted y yo personalmente ante Él, para que Él nos ponga frente a nosotros todo lo que hicimos. Él nos lo va a colocar allí. Nosotros nos olvidamos. Él no se olvida, hermanos. Él no se olvida. Nosotros nos olvidamos. Él tiene presente todo, sea bueno o sea malo. Entonces, cada uno significa cada uno, no por un montón. Ese es el principio de individualidad. Yo voy a dar cuenta por mí, no por usted. Yo voy a dar cuenta de lo que el Señor me puso en mis manos y que constituyó mi responsabilidad, no por lo que le puso a usted. Si usted es anciano, el Señor le va a pedir cuenta como anciano. Si el Señor me llamó a mí a este ministerio, me va a pedir cuenta de este ministerio. Cada uno, según el área de su responsabilidad. Y ahí tiene que ver con el don. Tiene que ver con el don. Pero cuando digo don, no me refiero a algún señor. Me refiero al don, a esa capacidad espiritual que el Señor puso en mis manos para trabajar. A ver qué hiciste con el don o los dones que te di. Señor, mira, es que como yo sé que tú eres bien severo, lo fui a enterrar ahí y en fin. Hermanos, hay 2 clases, voy a interrumpir un momento. Hay 2 clases de siervos que menciona la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, vamos a ver rapidito, no pierdas la cita, porque cuando regresemos vamos a continuar con los principios. Dice aquí la palabra del Señor, y vamos a ver el tema de la clase de siervo que menciona el Señor en relación a una evaluación del trabajo. El Señor va a evaluar el trabajo de cada uno. Y no se olvide también, hermano, eso también lo vamos a ver como parte de este proceso. Dice Mateo 24, 45.
queda de espera, parece que me estoy precipitando mucho. ¿Ya lo tienen? No me estoy precipitando. Entonces, Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo que cómo es? Fiel. ¿Y qué dice? Prudente. Qué características, hermano. Fiel. ¿Por qué el siervo es fiel? Porque cumple en el lugar donde el Señor lo puso, en la manera como el Señor quiere que le sirva y en el tiempo en que el Señor quiere que sirva. Hoy no tengo ganas porque la verdad está en mil excusas. No, hermanos, la fidelidad significa que yo no hago las cosas como yo quiera, porque yo soy muy caprichoso. No, como el Señor quiere que yo haga las cosas. Si no, no sirve, hermano. Si no hice las cosas para la gloria de Dios, entonces sí serví, sí trabajé, sí me cansé, sí me desvelé, pero no sirve. Si las cosas las hice para la gloria de Dios, en el tiempo de Dios, en el lugar de Dios, en la manera que Él quiere, entonces ese es un siervo infiel. Y dice prudente. Ahora, hermanos, miren, este siervo vale la pena. Es como el Señor dice en otra parte: ven mi buen siervo. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y algunos hermanos dicen: ya ve, hermano, ya ve. Dice el Señor que fuimos poco fiel y nos va a premiar, ¿no? Dice en lo poco, es decir, en lo que yo te di, aunque sea poco, fuiste fiel. Eso quiere decir. Es que miren, hermanos, el Señor no me va a premiar y digo: ay, hermano, Señor, con permiso, mire, aquí vengo con una maleta que ya no aguanto la cosa que hice. No, no es tanto la maleta de cosas, sino lo que yo hice en fidelidad a Él. Yo le dije ayer o anteayer, no recuerdo: si yo soy todo terreno, un 4x4, allí, no sé qué, pero si no te voy a decir las cosas, como el Señor quiere, de nada sirve, hermano, de nada sirve. Una oportunidad me dijo una persona: mire Oscar, me dice, yo muchas cosas que hago no las quiero hacer, me dice, pero las tengo que hacer porque es una orden. Y es cierto, hermanos, porque en una empresa, imagínense usted es trabajador de una empresa, pase adelante, buenos días, aquí da su trabajo de hoy. Si quiere, lo hace. Y si usted se siente un poco triste hoy, tranquilo, lo hace. ¿Así no dice que la empresa? No, hermanos, ahí no importa sus sentimientos. No importa. Usted lo hace porque lo hace. Y al final del mes, pum, tenga. Y si no lo hace, también tengas. Pero, ¿sabes? En cambio, en el Señor no, mis hermanos. En el Señor, le digo yo, en resumen, todo lo que yo haga para el Señor tiene que pasar primero por mi corazón. El querer. Si no, hermano, yo puedo hacer muchas cosas, pero no sirve. Las medidas del Señor no son las medidas humanas. No. Una hermana estaba triste una vez, había estado trabajando y me dice: mira, hermano, me dice, la verdad que en lugar de decirme, hermana, sigue adelante, más bien me regañaron por no sé qué cosa. Le digo: mira, hermana, si usted lo hizo de mucho corazón, déselo al Señor, para que aquel día Él lo evalúe mejor. Porque muchas veces nosotros los hombres no evaluamos las cosas como corresponde. Hay hermanos que son fieles, hermanas también. Tal vez ninguna palabra de aliento les damos. Más bien cuando las cosas no salen bien, a criticar, hermano. Pero el Señor tiene una justa evaluación de las cosas. Bendito sea el Señor. No podemos sobornarlo ahí, ¿verdad? Decir: mira, Señor. No se puede, hermano. Mire, entonces ahora viene otra clase de siervos, se lo dije. Capítulo 25 y versículo 26. Esta es la otra clase de siervos, hermano. Cada uno se va examinando. Dice 25, 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo, ¿qué dice ahí? Malo. ¿Y qué dice? Negligente. Malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Eso sí da pena, hermano. ¿Cómo es este siervo? Malo, malo y negligente. ¿Quién es un negligente? Dígame otra palabra de uso nuestro. No muy al extremo, por supuesto, por favor.
Sí. Sería, por ejemplo, Aragán, perezoso. Yo le dije que no la llevaran al extremo. Aragán, perezoso. Aquel exagerado, aquel que se le dijo ve y no fue. Aquel que dijo haz y no hizo. Aquel que dijo ahora, que se le dijo ahora y dijo más adelantito. Hermanos, no nos equivoquemos, porque usted no puede decir, hermano, yo no sé cómo el Señor me va a juzgar, si aquí está la palabra. Y aquí dice cómo Él va a evaluar nuestro trabajo. Hermanos, desgastarse, ofrendarle vida y salud es bueno, pero es mejor hacerlo en fidelidad a Él. Ahora sí regresemos a los principios. Ubiquémonos en la cita que teníamos de los principios, en la segunda carta de los Corintios, capítulo, vamos a ver, 5 y versículo 10, dice ahí. Cada uno reciba, ¿verdad? Dice aquí. Ahora vamos a el principio número 5. Muy bien. Dice, según lo que haya hecho, según lo que haya hecho. Ese según lo que haya hecho se le llama principio de justicia. ¿Se fijó? Principio de justicia. Dios es justo. ¿Es injusto Dios? Hermanos, no, porque Él es eternamente justo. Si fuera injusto, dejaría de ser Dios. ¿Ya? O sea, Él no se puede contradecir Él mismo. Dios es justo. Nosotros los seres humanos, cuando algo nos va mal, dice, esto no es justo. No es justo para ti. No es justo para ti. Pero para Dios sí lo es. Hay gente que se atreve a juzgar a Dios. Dios es malo, dice. Dios no me ama. Porque Él cree que Dios lo va a amar solo cuando está bien gordo. Y cree él que los tiempos de escasez Dios ya no lo ama. Ese es un mal entendimiento de la palabra, mis hermanos. Habacuc dijo, Señor, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides en el campo, aunque no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Habacuc había llegado a comprender que si había mucho, bendito el Señor, pero si no había, seguía siendo bendecido. Lo único que el Señor le tenía una lección para su crecimiento espiritual. Ahora, hermanos, que si estamos en pecado, hay cuentas que arreglar primero con el Señor. Y ojo con esto, no todo es bendición. Nosotros decimos, mire, este hombre, qué bendición. ¿Estamos seguros que es bendición? Hay quienes el Señor les permite, por su talento natural, su capacidad, hacerse de muchas cosas, pero una vida que esté en verdadera bendición debe iniciar con Cristo en su corazón. Y las demás cosas serán añadidas, dice el Señor, Mateo 6:33. Y le puse el ejemplo de aquel rico que lo tenía todo y ya no tenía lugar donde meter sus cosechas, pero a él le fue dicho, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has preparado, ¿de quién será? Ese no vivía en bendición, abundancia sí, pero aparte. Ahora vamos a decir lo siguiente. Vea pues, el principio de justicia dice, según dice, lo que haya hecho, lo que haya hecho. Señor, ¿cuándo hice esto? Ya que le vamos a preguntar a aquel día, Señor, la verdad que yo no me recuerdo, Señor. Así como ese tiempo que nos queremos hacer así como de los desentendidos. Qué raro, Señor. Qué raro. Yo no creo que yo... hermanos, los registros celestiales no tienen error. No se le mete virus, hermano. Nada. Nosotros sí, ahí buscándole, ¿verdad? Excusas y que no sé qué. Porque para excusa... no hablemos. Hermano, mire, es el principio de justicia. ¿Cuántos principios llevamos ya? ¿Vamos de acuerdo? 5. Y no hemos agotado ese versículo. Miren, ahora viene otro principio, hermano. Sigamos leyendo. Dice, mientras estaba en el cuerpo. Este principio se llama principio de temporalidad.
mientras estaba en el cuerpo. Y yo quiero decirle lo siguiente, hermano, atención. Las obras que el Señor va a juzgar en aquel día no van a ser las obras que yo tuve antes de llegar a Él, porque esas obras Cristo las pagó por mí en la cruz. Por eso mencioné el juicio de la cruz. Lo que el Señor va a evaluar es lo que hice como creyente, a partir del día 0 o día 1. A partir de ahí, cómo mi vida fue fluyendo. Algunos hermanos dicen, este es un mito. Hermano, yo la verdad que no me quiero bautizar porque no, la verdad que me da pena, yo no me da cuenta, pura excusa barata. Me da pena porque fíjate, así comienzan los hermanos. Mire, hermano, sus obras como creyente van a ser juzgadas desde que usted creyó en Cristo, no desde que se bautizó. Ponga atención a eso. Si usted es creyente y han pasado muchos años y no se ha bautizado, lo normal es que o no es creyente de verdad o quiere seguir teniendo compromiso con el mundo. Es lo que quiere, porque no se bautiza, a menos que tenga un serio impedimento, en cuyo caso es comprensible. Esa parte, hermano. Pero mire, ese principio llamado de temporalidad significa que el tiempo que va a ser juzgado es el tiempo en que yo fui creyente en Cristo. El tiempo es una mayordomía. No solo hay mayordomía por el dinero, por las tierras, el tiempo también. ¿Qué provecho le saqué al tiempo, hermanos? ¿Cómo invertí mi tiempo en el Señor? ¿Cómo distribuí mi tiempo? ¿Qué prioridad le di a las cosas de Dios? A las cosas que van a durar eternamente, hermano. ¿O será que le puse más atención a lo que es temporal? A lo que va a desaparecer, a lo que voy a dejar. ¿O será que puse más mi tiempo en acumular con avaricia y nunca le pude dar nada al Señor? Y el tiempo se va, y ya cuando le quise servir, ya mis piernas ya no me daban, ya solo quejas y dolores. El tiempo es hoy, mis hermanos, no es mañana. El tiempo es hoy. Los hermanos que han servido en fidelidad al Señor y hoy no lo pueden hacer, ellos no pueden sentirse orgullosos, pero sí satisfechos de haberlo hecho a tiempo. No esperes, mi estimado hermana y hermano, no esperes, hermano estimado, que tu vida se vaya. No, es que primero voy a hacer esto, primero voy a hacer aquello. Hermanos, el tiempo es hoy. Tú y yo podemos servir al Señor de una y mil maneras, porque la obra del Señor es un campo grande de necesidades. ¿Sí? Los hermanos van, vienen, los hermanos se preparan y todo. ¿Y tú qué? Como testigo nada más. No, hermanos, el tiempo es hoy. Involúcrate, déjate de excusas, de pretextos. Ay, es que yo no quiero porque, hermano, eso es un puro pretexto carnal, pura carnalidad. Cuando sea de superarnos, hermanos, de buscar el desarrollo de la obra, todos deberíamos participar. No vamos a participar todos en el mismo lugar, para que estén todos apretados. Hay muchas cosas que hacer en la obra del Señor. Y mire, vamos a ir, ahora hablando de temporalidad, al último principio. Ahora sí, el principio se le llama principio de generalidad. Se dice aquí, sea bueno o sea malo. Es decir, generalidad significa todo, sea bueno o sea malo. Rápidamente vamos a entrar, hermanos, a ver qué es lo que sucederá. Y esto, para eso nos ubicamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, y versículos, dice 11 en adelante. Vamos con la ayuda del Señor. 11 en adelante de la primera carta a los Corintios 3. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sin Jesucristo no hay otro fundamento, hermano. Ni Mahoma, ni Moroni, ni no sé, un montón de nombres que salen por ahí. No,
El único fundamento es Cristo. ¿Lo tiene usted? Le voy a volver a preguntar porque está serio. El único fundamento es Cristo. ¿Usted ha creído en Cristo? Amén. Bueno, hermanos, el mundo se inventa un montón de fundamentos, no. El fundamento nuestro es Cristo. Ahora bien, si usted ha creído en Cristo como Señor y Salvador, significa que su fundamento es el mío. Pero el fundamento, y después viene para arriba la edificación, lo que hicimos sobre ese fundamento. Y dice aquí: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra, miren hermanos, pongan mucha atención, la obra de cada uno será manifiesta. La palabra manifiesta es revelada. Aquí todos nosotros lo vemos malo o bueno, pero en aquel día será revelada. Muy bien, dice aquí, será manifiesta, dice aquí la palabra del Señor, porque el día la declarará. ¿Cuál es el día? Me pueden contestar porque se está moviendo. ¿Qué día la va a declarar? El día del tribunal de Cristo. El día la declarará, dice la palabra del Señor. Dice aquí: pues por el fuego será revelada. El fuego es el juicio, pues, el juicio será revelada. Y dice: y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y dice aquí: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué, hermano? Recompensa. Si permaneciere, si permaneciere, si permaneciere. ¿Y cómo es que va a permanecer? Si su obra la hizo para la gloria de Dios, si su obra la hizo en fidelidad a Dios, va a permanecer, va a pasar, va a clasificar. Ahora dice aquí, dice: si permaneció la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, atención ahí, obras que solo va a salir ceniza y va a salir humo nada más. ¿Se fijó? Solo va a salir ceniza y va a salir humo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿De qué? ¿Qué va a perder, hermanos? La recompensa. La recompensa va a perder, de eso estamos hablando. No su salvación. Porque los que estén ahí es porque ya fuimos salvados por Cristo. Pero creyentes negligentes, malos y negligentes. Sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. ¿Ya se fijó? Si bien él mismo será salvo, que dice así, aunque así como por fuego, o sea, así como que dice salvo pero sin recompensa. Ahora ven, hermano, dice aquí, vamos a dejar así como por fuego. Le voy a decir lo siguiente: las obras que van a permanecer, las obras que van a permanecer son comparadas a oro, plata o piedras preciosas. Esa es la comparación que se usa para aquellas obras que van a permanecer. Pero aquellas que sean madera, heno o hojarasca, rápido van a arder, porque no fueron hechas en fidelidad al Señor. Hermanos, hemos finalizado los 7 principios del tribunal de Cristo. Ahora vamos a hacer un repaso de esos 7 principios. Dice, el primer principio sería el principio de necesariedad, porque es necesario. El segundo principio sería de exclusividad. Todos nosotros en la iglesia del Señor. El tercer principio es el principio de autoridad. Comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El otro principio es el principio de individualidad, para que cada uno reciba. El siguiente principio es el principio de justicia.
según lo que haya hecho. El siguiente principio es de temporalidad, mientras estuvo en ese cuerpo. Y el último principio de generalidad, sea bueno o sea malo. Ahora voy a lo siguiente, mis hermanos. Hay muchos creyentes que ya no pueden hacer nada por agregar a sus obras. ¿Por qué? Porque esos creyentes ya durmieron. El inventario de ellos se cerró. Nada que hacer. ¿Lo hicieron bien? ¿Lo hicieron mal? ¿Lo hicieron en el tiempo que el Señor pidió? ¿Lo hicieron de la manera como Él pidió? ¿Trabajaron en el lugar que Él pidió? Eso el Señor lo sabe. Ellos, hermanos, cerraron su inventario, pero usted y yo no, todavía. ¿Cómo hemos servido al Señor hasta el día de hoy? Un año se va. Así como arrancamos las hojas de los almanaques, así se va la vida también, la vida terrenal. La vida se alimenta de tiempo. Antes que nosotros viviéramos ya había tiempo y después que nos vayamos también. Y así se va la vida, mis hermanos. ¿Cómo hemos servido al Señor realmente? ¿Ha valido la pena servir al Señor? ¿Nos hemos dedicado a criticar a los hermanos? ¿A murmurar de ellos? ¿O hemos ocupado el tiempo en servirle al Señor en fidelidad? ¿Cuántas excusas hemos puesto este año para servir al Señor? ¿Cuántas veces hemos estado diligentes para poderle servir? En la obra hay mucho que hacer, mis hermanos, mucho que hacer. Todos podemos hacer algo para el nombre del Señor. El día que estemos frente al tribunal de Cristo, el Señor me mostrará a mí las huellas de sus manos, y esas huellas significa que Él lo dio todo por mí. Ahora, ¿yo qué he dado por Él? Las huellas de sus manos son las huellas del amor, las huellas de alguien que se entregó totalmente por mí. Ahora yo, como creyente, he cumplido con lo que el Señor el llamamiento del Señor. Él me llamó para salvación, para santificación y para servicio. El tiempo es hoy. No perdamos más el tiempo, mis hermanos. Hoy mismo deberíamos, si es necesario, pedirle perdón al Señor. Si es necesario. Solo puede pedir el perdón al Señor aquel que es humilde de corazón. Pedirle perdón al Señor porque realmente no hemos hecho lo que Él nos ha mandado a hacer. Él dijo una vez: cuando ustedes vayan y hagan una cosa, digan: siervos inútiles somos, porque solo hemos hecho lo que tú nos dijiste. ¿No hemos hecho algo más? Nuestra vida cristiana no puede decir que es un gran sacrificio, mis hermanos. No. Pero ojo con esto, mi vida cristiana no es solamente de la casa a la sala y se terminó y se murió. No, hermano, hay mucho que hacer en la obra del Señor. Hermano, hermana, si tú estás pasando por un momento de tribulación personal, de aflicción, momentos difíciles en tu vida, recuerda que el Señor tiene recompensa para ti. Sé fiel al Señor. Aunque la tormenta esté fuerte, aunque muchas cosas estén sucediendo, tú sé fiel al Señor. Pablo dijo, segunda carta a Timoteo 4:8, dijo él, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, pero no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hay unas palabras que no debemos olvidar, y esas palabras fueron pronunciadas por el Señor resucitado también. Y el Señor resucitado dice, Apocalipsis 22, versículo, dice aquí 12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ánimo, hermanos, y adelante en el nombre del Señor.
Tengo palabras de gratitud al Señor, porque Él me permitió estar estos días en estas asambleas a las cuales le tengo mucha estima. Gracias al Señor. El Señor que evalúa el trabajo, yo no puedo decir hasta dónde o hasta cuándo. Mis hermanos, si el Señor permite en una nueva oportunidad, será un nuevo encuentro con ustedes para seguir todos juntos, es decir, mutuamente edificándonos en la palabra del Señor. Oremos al Señor. Suplico sus oraciones también por mí. Soy un hombre necesitado de sus oraciones, hermano. Necesitado. La obra continúa también. Hay un programa de trabajo ya para los primeros días del próximo año, que si Él permite, me llevará fuera de las fronteras en un largo tiempo. Hermanos, el propósito no es correr tantos kilómetros, sino hacerlo en fidelidad al Señor. Que cada kilómetro caminado valga la pena. Que cada trabajo hecho valga la pena porque lo hemos hecho en fidelidad. Y que todo lo que hagamos realmente sea para la gloria de su nombre. Que el Señor nos siga bendiciendo.